Hola, ¿qué tal? Con este vídeo vamos a iniciar la sección crítica literaria. Y para iniciar esta sección he decidido hacer un pequeño análisis del libro El Consolador, que es el título que tiene en portugués, en el original, y El Consolador que prometió Jesús, que es el título que tiene en su versión al español. Este es un libro que creo que merece un análisis, creo que merece un estudio, porque es bastante evidente que es un libro que tiene una importante influencia dentro del movimiento espírita. Creo que son pocos los espíritas que lleven un poco tiempo en el espiritismo y que no hayan leído esta obra que está escrita por el Espíritu Emmanuel a través de la psicografía de Francisco Cándido Javier. Esta obra se puede descargar en la página de la Federación Espírita Española, en la sección Biblioteca Espírita. Ahí se puede buscar el libro y está para descarga. El análisis que voy a hacer, como siempre digo, es un análisis que está relacionado con el contenido del libro y en ningún momento está en mi propósito hacer un análisis ni de Emmanuel y tampoco de Chico Javier. Simplemente del contenido que hay en el libro es el objetivo de mi análisis y el objetivo de mi estudio. El libro se divide en tres partes, o podríamos decir tres secciones. En una primera sección que se llama Ciencia, Emmanuel es preguntado, porque el libro está formulado en base a preguntas y respuestas, Emmanuel es preguntado sobre cuestiones científicas. Una segunda parte donde se abordan cuestiones del ámbito de la filosofía y una tercera parte donde se abordan cuestiones que entran dentro del ámbito de la religión. Para Emmanuel, el espiritismo es considerado una religión y considera que, y lo dice al inicio del libro, que si la ciencia y la filosofía nos vinculan a las realizaciones terrestres y a la adquisición de conocimientos puramente humanos, es el aspecto religioso que nos liga a Dios y que nos permite crecer hacia la espiritualidad superior. No voy a entrar a analizar en este vídeo la cuestión de si el espiritismo es o no es una religión, porque esto lo analizaré profundamente en vídeos futuros. Pero es de destacar que para Emmanuel, tal y como puede deducirse del contenido del libro, el espiritismo sí es una religión. En cuanto al propósito, en palabras de Emmanuel, no lo voy a leer, pero sí voy a hacer un pequeño análisis de un párrafo al respecto de qué es lo que se propone Emmanuel con este libro. Dice que no va a entrar en un examen técnico de las cuestiones científicas, es decir, el objetivo no es analizar de una forma profunda, de una forma técnica, las cuestiones científicas. Tampoco quiere entrar en el objeto de las polémicas de la filosofía y de las religiones. Y en palabras suyas dice que solamente va a considerar la luz espiritual que se irradia de todas las cosas y el ascendente místico de todas las actividades del espíritu humano dentro de su bendita escuela terrestre, bajo la protección misericordiosa de Dios. Al final del vídeo siguiente, porque este análisis lo voy a dividir en dos vídeos, haré una pequeña reflexión en cuanto a si desde mi punto de vista Emmanuel ha conseguido el propósito que se propuso con la obra. Voy a hacer en este vídeo un análisis de la primera parte, de la parte dedicada a la ciencia, y en el siguiente vídeo un análisis ya de ámbito más general en relación al libro. En la primera pregunta, y creo que es importante que reflexionemos, Emmanuel es preguntado de la siguiente forma: ¿tiene el espiritismo absoluta necesidad de la ciencia terrestre? Y la respuesta de Emmanuel es la siguiente: esa necesidad de ningún modo puede ser absoluta. El concurso científico es siempre útil cuando procede de la conciencia esclarecida y de la sinceridad del corazón,
Todavía importa considerar que la ciencia del mundo, si no desea continuar en el papel de cómplice de la tiranía y de la destrucción, tiene absoluta necesidad del espiritismo, cuya finalidad divina es la iluminación de los sentimientos, en la sagrada mejoría de las características morales del hombre. Es evidente que la respuesta de Emmanuel tiene una parte de verdad y tiene una parte que encaja dentro de la finalidad del espiritismo. No estoy tan seguro si el espiritismo puede prescindir del conocimiento terrestre, que puede prescindir del conocimiento que poco a poco vamos adquiriendo los seres humanos. Tampoco estoy tan seguro de hacer una división en cuanto al espiritismo como conocimiento espiritual, divino, etc., y la ciencia física, conocimiento terrestre. Creo que todo el conocimiento hace parte de la ley de Dios, del conocimiento de la ley de Dios, y esas leyes se dividen en leyes espirituales y leyes materiales, leyes que gobiernan el comportamiento y leyes que gobiernan las cosas materiales, pero todas son leyes divinas, todas son leyes de Dios y nuestro conocimiento de ellas nos aproxima a Dios. Sí creo en la respuesta de Emmanuel en cuanto a la naturaleza del espiritismo como una fuerza filosófica que nos ayuda a despertar los mejores sentimientos a través de un proceso racional, porque la ética del espiritismo es una ética basada en la razón. Pero hay una parte de la pregunta, o de la respuesta, mejor dicho, que a mí personalmente me cuesta más trabajo asimilar. Es cuando dice: todavía importa considerar que la ciencia del mundo, si no desea continuar en el papel de cómplice de la tiranía y de la destrucción, creo que aquí Emmanuel se equivoca. Se equivoca porque la ciencia no es cómplice de la tiranía y de la destrucción. La ciencia, desde mi punto de vista, es neutra. La ciencia ofrece una serie de conocimientos que a lo largo de la historia han ayudado y mucho al ser humano. Si el ser humano luego utiliza algunos descubrimientos de la ciencia para destruir, eso no es problema de la ciencia. Eso es problema del ser humano que no está utilizando la ciencia convenientemente. Entonces no creo que Emmanuel acierte cuando considera la ciencia, y leo textualmente, cómplice de la tiranía y de la destrucción. Porque lo mismo se podría decir, por ejemplo, de la mediunidad. Hay personas que usan la mediunidad para engañar, para estafar, para hacer daño. Sin embargo, no podemos decir que la mediunidad sea cómplice para el engaño, la estafa y el perjuicio a los demás. Porque la mediunidad, al igual que la ciencia, es neutra. Va a depender de la persona que la esté usando, que va a ser positiva o se va a convertir en algo negativo. Entonces creo que aquí, en esa catalogación de la ciencia como jugando un papel de cómplice en la tiranía y en la destrucción, es un error y, desde mi punto de vista, un error grave de Emmanuel. En relación al aspecto científico, he visto tres elementos que me gustaría comentar. El primero de ellos es una importante subordinación creacionista. Casi siempre Emmanuel recurre al concepto de que Jesús es el constructor de todo y todo es resultado de la acción divina de sus colaboradores. Luego veremos una pregunta donde se evidencia ese pensamiento. Otra cuestión que he visto en la obra es que Emmanuel responde generalmente de una forma muy simplista y recurre a la facilidad en la respuesta. Si el concepto lo tiene claro, que sea una pregunta fácil, generalmente la desarrolla. Y cuando no lo tiene claro, recurre casi siempre al argumento de que todo obedece al pensamiento divino, todo obedece a los mensajeros de Jesús, todo está hecho por una causa, pero sin entrar en análisis más profundos. Y por último, tiene errores evidentes en ciertas respuestas
evidencia desconocimiento de la materia que está tratando. Y también pueden verse ciertos errores científicos. Voy a analizar muy rápidamente cada una de estas tres cuestiones. En la pregunta 12 se le pregunta lo siguiente: en vista de la exactitud con que se efectúan las combinaciones naturales de la química orgánica, ¿cómo entender las diversas expresiones de la naturaleza en sus orígenes? Las diversas expresiones de la naturaleza terrestre, en sus primitivas agregaciones moleculares, obedecieron al pensamiento divino de los enviados de Jesús, en las manifestaciones iniciales de la vida sobre la corteza del orbe. Fíjense que claramente tiene una subordinación creacionista. Las leyes naturales, que deben ser la base de la explicación para los fenómenos naturales dentro del espiritismo, bajo la ley de Dios, es decir, Dios es el que crea una serie de leyes naturales por intermedio de las cuales se gestan todas las cosas, desaparece en el pensamiento de Emmanuel, que pasa a subordinar todo al pensamiento divino de los enviados de Jesús. Vamos a seguir. La facilidad en la respuesta, que ya se vio también en la pregunta anterior. En la 41 dice lo siguiente: la idea de evolución que ha influido en el dominio de todas las ciencias del mundo a partir de las teorías darwinistas constituye ahora una nueva etapa de aproximación entre los conocimientos científicos del hombre y las verdades del espiritismo. Creo que la pregunta es bastante profunda y da para hacer un análisis muy profundo de cómo con el espiritismo podemos entender mejor el proceso evolutivo a través del perispíritu y a través del desarrollo espiritual que se implementa en el desarrollo físico. Sin embargo, la respuesta de Emmanuel es la siguiente: todas las teorías evolucionistas en el orbe terrestre marchan hacia la aproximación a las verdades del espiritismo, en el abrazo final con la verdad suprema. Prácticamente no responde y recurre a una respuesta fácil para, desde mi punto de vista, salir del paso. Y por último, errores evidentes. La pregunta 24: ¿las leyes de la gravitación son análogas en todos los planetas? Y fíjense en la respuesta. Las leyes de la gravitación no pueden ser las mismas para todos los planetas, ya que, en vista de vuestra evolución científica, ya comprendéis que los principios newtonianos fueron sustituidos, de algún modo, por los conceptos de relatividad. Conceptos esos que, a su vez, seguirán igualmente el curso progresivo del conocimiento. Fíjense en el claro sofisma, porque no tiene nada que ver, que nuestros conocimientos al respecto de las leyes físicas, en este caso de la gravedad, haya ido evolucionando con que la gravedad sea diferente en unas partes del universo que en otras. Una cosa es la ley y otra cosa es nuestro conocimiento de la ley. Hoy científicamente se sabe que la ley de la gravedad, la fuerza de la gravedad, es una constante universal, es decir, es la misma en cualquier punto del universo. Y aquí Emmanuel demuestra que está desconociendo ese concepto y que está confundiendo el conocimiento del hombre o del ser humano que evoluciona con una ley que es inmutable y que por lo tanto es igual en cualquier parte del universo. Con esto termino este vídeo. He puesto solamente una pregunta en cada uno de los bloques, pero se podrían poner varias porque en cada uno de ellos encontramos respuestas similares. Como siempre digo, les agradezco la atención, les dejo el correo por si alguien quiere escribirme, por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo. Debajo de esta forma, debajo de suscríbete, voy a poner el logo del canal para que tenga más fácil la suscripción. Nos vemos en el vídeo siguiente y muchas gracias.